que estén compenetrados del curso, ¿verdad? Cada cosa en su lugar, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy con hecho, acto y negocio jurídico. Para ello es preciso abordar el tema de la norma jurídica. Para aquellos que están pendientes del fútbol, ¿verdad? La norma jurídica es un concepto jurídico fundamental. Es el primer concepto jurídico fundamental. De esa cuenta tenemos que la norma jurídica es la disposición legal que genera derechos y obligaciones. Y está compuesta pues del supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. El supuesto jurídico no es más que una hipótesis, una posibilidad de que suceda algo que va a regular el derecho. De esa manera, el supuesto jurídico describe una conducta, pero no cualquier conducta, algo que le interesa al derecho. Bueno, nosotros como hombres que nos interesa el derecho, bueno, nos puede interesar otra serie de situaciones, como los compañeros que están hablando ahí de otras cuestiones, ¿verdad? De su desarrollo futbolístico que nos tiene en esta subdesarrollo intelectual también en Guatemala. Por eso es que no despegamos, ¿verdad? Yo estaba en Barcelona, producto de la maestría en Derecho Pluralista, y estábamos en una universidad allá y le preguntamos que si los de esa universidad iban al estadio. No, es otro tipo de gente el que va. Nosotros somos intelectuales, nos dijeron. Como quien dice, ustedes vienen de un tercer mundo, ¿verdad? Gracias a Dios que no fui yo el que preguntó, ¿verdad? Fue otro compañero. Trayéndolo a colación de lo que sucede en Guatemala, ¿verdad? Nos interesa más un partido de fútbol que una clase de derecho. Pues bien, el derecho prioriza ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas conductas que van a ordenar el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué son esas conductas? Son hechos, son actos, son negocios que el hombre o la mujer, pues, realiza. ¿Verdad? Y eso es lo que el día de hoy vamos a estudiar, vamos a explicar. ¿Verdad? Hechos, actos y negocios. Traemos a colación la norma jurídica, la contextualizamos porque es el supuesto jurídico el que plantea esas posibilidades, ¿verdad? Quien diere muerte a una persona, ¿verdad? Quien tomare cosa ajena total o parcialmente, ¿verdad? Estamos hablando de supuestos jurídicos. Al realizar ese supuesto jurídico, ¿verdad? Conlleva la realización de una consecuencia jurídica. De esa manera tenemos pues que producto de la realización del supuesto jurídico vienen los hechos, los actos y los negocios jurídicos. También hay hechos que no le interesan al derecho. Precisamente el fútbol, ¿verdad? Precisamente una canción romántica o andar caminando en la calle, ¿no? Irse de compras, ir de paseo, a menos de que suceda otra cosa, es otra situación. Pero si no sucede algo que esté
prescrito en la norma, que esté regulado en la norma, no va a ser jurídico. Eso es lo que le da el apellido, lo que le da la denominación de jurídico a un hecho, a un acto, a un negocio. Un rayo, una centella, un trueno, puede caer en cualquier lugar, que no pasa nada. Una lluvia, y de igual manera, no pasa nada. Pero si esta lluvia es pertinaz, se convierte en tormenta tropical, se convierte en huracán y produce muertos, pues ya hay efectos jurídicos. De igual manera el rayo, ¿verdad? Si cae en una montaña, pero en esa montaña se están cobijando dos personas y le da muerte, hay efectos jurídicos, ¿verdad? Un mismo hecho que es natural y que no produce efectos jurídicos, en otras circunstancias puede producir efectos jurídicos. Entonces, hay hechos de la naturaleza simples que no producen efectos jurídicos. Hay hechos de la naturaleza que sí producen efectos jurídicos. Los que nos interesan son los que sí producen efectos jurídicos. A eso se les denomina hechos jurídicos. También toda esa serie de supuestos que recoge nuestro Código Penal y que los tipifica como delitos son considerados como hechos jurídicos. Les hablaba yo del robo, el homicidio, el asesinato, una violación, una estafa, una falsedad material, una falsedad ideológica, etcétera. De esa cuenta, pues, que denominamos jurídico a algo que está regulado por el derecho. Entonces, los hechos jurídicos los definimos como la acción del hombre o de la naturaleza que independientemente de la voluntad producen consecuencias jurídicas. El nacimiento de una persona es un hecho jurídico. La muerte de una persona es un hecho jurídico. ¿Quién querrá morirse? Ninguno, creo yo. Ninguno tiene la voluntad de nacer. No quieren nacer, pero nacen. En ese momento uno carece de voluntad. Son hechos jurídicos. Y el hecho jurídico se caracteriza por eso exactamente, porque produce consecuencias jurídicas independientemente de la voluntad del hombre. La definición de hecho jurídico es la acción del hombre o de la naturaleza que independientemente de la voluntad produce consecuencias jurídicas. El acto no. El acto necesariamente va a estar vinculado a la voluntad. Si se desea que se produzcan las consecuencias jurídicas. En el matrimonio, por ejemplo, en el momento del matrimonio, ambos cónyuges desean que se produzcan las consecuencias del derecho. ¿Verdad? El matrimonio es una institución social por la que se une un hombre y una mujer con ánimo de permanencia, procrear, alimentar a sus hijos y auxiliarse mutuamente. Todas esas consecuencias se desean por parte de ambos cónyuges. En un contrato de compraventa de un vehículo, el vendedor quiere el dinero, desea que le entreguen el dinero, que es la consecuencia inmediata. El comprador del vehículo quiere su vehículo. Es un Toyota 2015, qué sé yo, bien lustradito, huele a nuevo todavía. El motor
está muy poco usado, está bien afinado y todo, está precioso, vidrios eléctricos. Él lo quiere tener ya. Ambos, vendedor y comprador, quieren que se produzcan las consecuencias de daño. Es un contrato de arrendamiento de igual manera. Verán que está dando el arrendamiento. Quiere el dinero de la renta, quiere que esa casa no esté desocupada y que cada mes pues recibir 2,000, 3,000 quetzales, qué sé yo, dependiendo del valor del inmueble. Y la otra persona pues tiene necesidad de habitar un inmueble y necesita pues él y su familia estar en un lugar seguro. Pues ambos contratantes, ambos otorgantes desean que se produzcan las consecuencias jurídicas. Entonces, ¿qué es el acto jurídico? El acto jurídico, de acuerdo con la teoría clásica, es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. En este momento pueda que no muy comprendan qué es crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. A mí me lo explicaron así sencillamente y me quedé en la luna. O sea que por mi cuenta, pues, lo investigué. Pero producto de esas reflexiones de cuando fui estudiante, pues, trato de que mis estudiantes, los buenos estudiantes, los que piensan en derecho y no en otras cosas banales, ¿verdad? Banales, pues vayan aprendiendo bien el derecho y sienten las bases para ir construyendo un conocimiento firme y poderse graduar en el menor tiempo posible y ser buenos abogados. Pues bien, ¿qué quiere decir crear, modificar, transmitir o extinguir un derecho? A mí, como les digo, pues si yo lo aprendí a repetir y punto. Sin problema. Pero no sabía qué era lo que estaba diciendo. ¿Qué es crear entonces derechos y obligaciones? Les pongo el ejemplo del contrato de arrendamiento, que es el más fácil, el más común, el que más conocen los estudiantes. En un contrato de arrendamiento se crean las condiciones plazo, la renta, la fianza, el depósito, se están creando derechos y obligaciones para ambos contratantes, arrendante y arrendatario. Arrendante es el que da en arrendamiento y arrendatario es el que recibe. Todo lo que termine en ante, en derecho civil, es el que está dando y ario es el que recibe. Pues bien, están creando derechos y obligaciones cuando está el plazo, cuando está la fianza, cuando está el depósito, cuando está la renta. Se están creando derechos y obligaciones. La renta se dice que es de 3,000 quetzales. El depósito, pues una cantidad igual. La fianza, pues se constituye fiador fulano de tal y se hace responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el inmueble. Señala como lugar para recibir notificaciones tal y tal. Todas esas estipulaciones son derechos y obligaciones para ambos contratantes. Vamos a modificar, crear, modificar, transferir o extinguir. Modificar. En el contrato de arrendamiento se estipula que
a los 2 años de terminado el contrato se puede renovar por el simple cruce de cartas. Entonces ahí se está modificando el contrato. Se estipula también que se le va a aumentar el 5% de la renta cada 2 años. Se está modificando el contrato. Se estipula que podrá subarrendar también. Se está modificando el contrato. Y a la vez en el subarrendamiento puede transmitir derechos y obligaciones, porque la persona que recibe en arrendamiento por parte de esta persona que ha recibido también en arrendamiento, ¿verdad?, está transmitiendo esos derechos y obligaciones que recibió por parte del arrendante original. Entonces, ya vimos un ejemplo de crear, de modificar, ahora de transmitir, ¿verdad? El arrendatario que está recibiendo un arrendamiento está también subarrendando, le está transmitiendo derechos y obligaciones al nuevo arrendatario. Y por último, la extinción. ¿Cuándo se extinguen derechos y obligaciones? Cuando se terminan las cosas, ya sea por el vencimiento del plazo o por voluntad de las partes. Entonces eso es crear, eso es modificar, eso es transmitir y eso es extinguir derechos y obligaciones. A mí no me explicaron eso. A mí no me lo explicaron, me quedé en la luna. Y esto pues es la base para entender derechos y obligaciones. Obligaciones es un curso completo de derecho civil. Y si ustedes ya tienen la idea de que es crear, modificar, transmitir o extinguir derechos, pues ya llevan una base. Ya llevan una base. Bien, entonces, ¿qué es el acto jurídico? Es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Esa es la definición de acto jurídico. Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia entre hecho y acto jurídico? Pues que en uno, o sea, en el hecho jurídico, pues si bien se producen las consecuencias jurídicas, se producen independientemente de la voluntad del hombre o de la naturaleza. En el acto jurídico no. En el acto jurídico solo interviene el hombre y es necesaria, ¿verdad?, que la voluntad del hombre esté presente, que se deseen esas consecuencias. Puede ser, como les digo, un matrimonio, puede ser cualquier tipo de contrato, ¿verdad? Un testamento, por ejemplo, ¿verdad? Yo deseo incluso que para después de mi muerte repartir mis bienes. Pues esas consecuencias para después de mi muerte pues se van a producir. Se le van a entregar a fulano, sutano y mengano mis bienes. Es una declaración unilateral de voluntad. De esa cuenta, pues esa es la gran diferencia. Ahora el negocio jurídico es una postura, una teoría, una escuela en la que le es denominado negocio jurídico al acto jurídico, ¿verdad? Prácticamente es el equivalente del acto jurídico cuando mencionan negocio jurídico. Es la teoría alemana la que convierte el acto jurídico en negocio jurídico. Y en algunos códigos de América siguen la teoría alemana. De alguna manera, Guatemala también sigue la teoría alemana porque tiene todo un capítulo del Código Civil que menciona el negocio jurídico, pero prácticamente se está refiriendo al acto jurídico. Y Miguel Reale
Para efectos de la evaluación hago el paréntesis. Miguel Reale define el negocio jurídico de la siguiente manera, y esa es la definición, porque como son equivalentes, la definición de negocio jurídico la define como el tipo de acto jurídico, dice él, que es un tipo de acto jurídico, para mí es lo mismo, que no solo se origina de un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de voluntad creadora de una relación entre dos o más sujetos. Repitiendo, es un tipo de acto que no solo se origina por un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de voluntad creadora de una relación entre dos o más sujetos. En el caso que llegara a aparecer en una evaluación, pues es la definición de Miguel Reale la que tenemos que poner. Y el acto jurídico, pues, es esa, según la teoría clásica, es esa manifestación de la voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Recapitulando. Hechos jurídicos. Hechos jurídicos son aquellos que se producen independientemente de la voluntad del hombre. Es decir, que independientemente de la voluntad del hombre van a producir consecuencias jurídicas. Si son hechos simples, pues no son jurídicos. Si un hecho del hombre simple puede ser el canto de una persona, ¿verdad? Una declamación. La clase que estoy dando en este momento, pues no tiene efectos jurídicos. Un hecho de la naturaleza, como les mencionaba, pues una lluvia, un pequeño aire que esté circulando y que no traiga consecuencias jurídicas, es un hecho simple. ¿Verdad? Esos son hechos jurídicos, los que sí regulan el derecho. Y acto jurídico es la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos u obligaciones. Y el negocio jurídico, que es el equivalente al acto jurídico en otras latitudes y de acuerdo a la teoría clásica, es el acto jurídico. Es el tipo de acto jurídico, que no solo se origina por un acto de voluntad, sino que implica una declaración expresa de voluntad creadora de una relación entre dos o más sujetos. Bueno, preguntas, jóvenes, con mucho gusto. Está todo claro, licenciado. Está claro. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Bien, vamos a comenzar entonces con el siguiente tema, que es el objeto del derecho. Por lo menos lo vamos a comenzar, aunque no lo terminemos. ¿Verdad? Objeto del derecho es todo aquello sobre lo que recae el derecho, todo aquello que regula el derecho, todo aquello que es objeto de una relación jurídica. ¿Alguien tiene idea de qué es una relación jurídica? Si no tienen, por eso les estoy diciendo idea. Si están equivocados, no hay problema. Solo el que no hace nada no se equivoca. Relación jurídica. ¿No? Bueno. Una relación jurídica es una... Catherine, por favor. Podría ser la relación entre dos o más sujetos. Digamos, una relación entre dos cónyuges es jurídica.
Hablo en el aspecto jurídico, no entre una relación amorosa. Ah, usted no dijo eso. Usted no dijo eso. Ahorita lo está aclarando. Sí, disculpe. Eso es la relación. Eso es una relación jurídica, una relación que produzca efectos jurídicos, ¿verdad? Una relación entre dos sujetos que produzca efectos jurídicos. Exactamente, eso es catering, ¿verdad? En una compraventa es una relación entre dos sujetos que efectivamente van a producir efectos jurídicos, ¿verdad? El matrimonio es una relación entre dos sujetos que efectivamente va a producir efectos jurídicos. Un contrato de arrendamiento de igual manera. Un contrato de comodato de igual manera. ¿Alguien sabe qué es comodato? No, ¿verdad? Es un contrato de préstamo. Pues en todos los contratos van a producir efectos jurídicos. Esa es una relación jurídica. También en el derecho penal se produce una relación jurídica entre el sindicado y la persona que está acusando, ¿verdad? O sindicando. A y B. Hay relación jurídica. Entonces, objeto de derecho es todo aquello que tutela, que protege el derecho, que es objeto de una relación jurídica. Dice Recasem Siches que objeto del derecho es todo aquello susceptible de constituir materia de una relación o de protección jurídica. Vean cómo perfectamente define Luis Recasem Siches lo que es el objeto del derecho. Es todo aquello susceptible de constituir materia de una relación o de una protección jurídica. Y según nuestro contenido programático, se divide en 4 clases de objeto: bienes, hechos jurídicos, valores adscritos a la personalidad humana y valores institucionales. Repitiendo: bienes, hechos jurídicos, valores adscritos a la personalidad humana y valores institucionales. ¿Qué son bienes? Bienes son todas aquellas cosas materiales o inmateriales, todos aquellos objetos materiales o inmateriales, ¿verdad? Corpóreos o incorpóreos, quiere decir eso. Que tienen cuerpo o que no tienen cuerpo. Un mouse, una computadora, un escritorio, una pizarra, una cama, tienen un cuerpo. Pero los gases, por ejemplo, que tienen un valor económico, el aire, pues no tiene cuerpo. Son bienes. El Código Civil divide los bienes en muebles, los bienes corpóreos o los bienes materiales, en bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles son aquellos que pueden desplazarse de un lugar a otro. Pueden ser separados del suelo con facilidad. Una cama, un escritorio, una computadora, una pizarra, una silla, se pueden separar. Y se pueden trasladar de un lugar a otro. Son bienes muebles. Bienes inmuebles, no, ellos están adscritos a la tierra. Una casa, una finca, la línea férrea, las carreteras, son considerados bienes inmuebles, ¿verdad? Ya estas son pequeñas chispitas de sabiduría, de conocimiento para cuando lleguen a su derecho civil. Cuestiones básicas, pues, por supuesto. Pero ya no llegan como pudimos llegar algunos de nosotros o llegan de otras clases.
De esa manera tenemos pues que los bienes se dividen en muebles e inmuebles también. Los hechos jurídicos, de estos acabamos de hablar, ¿no? Son aquellos que regula el derecho. Y son susceptibles de constituir objeto de protección jurídica. Los hechos jurídicos también no solo pueden ser acciones, de esto no hablamos anteriormente, pueden constituir omisiones. Una persona está obligada por ley a cuidar en la vida de los demás en el puerto, o los que conocemos como salvavidas, y viene y se pone a tomarse los tragos o simplemente se pone a divertir por ahí y no cuida de la vida, y se le ahogan 2 personas enfrente de él. Ahí hay prácticamente un homicidio culposo para él, aparte de la omisión de auxilio. Hay un concurso de delitos, como lo van a ver ustedes mucho más adelante en su derecho penal. Hay responsabilidad, pues, delitos por omisión se le llaman a eso. Entonces, no hacer algo también puede constituir un delito. O el policía que cómodamente está dentro de la patrulla, puede ver que estén asaltando a otro y no se mete. Hay omisión de auxilio también. O incumplimiento de deberes. Sí, Cintia, no vamos a entrar mucho en esto. Oye, por favor. Sí, Cintia, adelante. Derecho penal. Adelante. Si es de hechos jurídicos, con mucho gusto. Entonces, yo digo que no, licenciado, gracias. Ah, vaya. Sí, es que a veces vienen y comienzan a preguntar sobre cuestiones, a veces hasta de hechos personales. Entonces, o de algo que pasó a alguien. Jairo, adelante. Licenciado, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Bueno, más que todo mi pregunta es un poquito saliendo del tema, pero creo que la respuesta será también breve, ¿verdad? Sí. Disculpe, ¿cuándo fue la última actualización del Código Civil? Ya que veo que actualmente se usa mucho este código. Mire, sí se ha estado modificando, pero exactamente la fecha no se la puedo decir, Jairo. Sinceramente, sí, honestamente, pero no más o menos, bueno, yo me imagino, sí, no. por sus clases y todo eso, yo me imagino que se estará un poquito más actualizado en esa situación, entonces... no la sé, sinceramente no la sé. Sí, verdad. Sí, y entiendo también que esas modificaciones pues también son largas, ¿verdad? No es como que un día para el otro también, ¿verdad? Entonces, mire, como normalmente... cuando se compra un código, lo más conveniente es que esté actualizado al año en que uno lo está comprando. Eso es lo más seguro que usted puede hacer. Entiendo. Si usted compra un código, por lo menos que sea del año pasado, mínimo, ¿verdad? Pero si ya es un código que tiene 5 o 10 años, ya han habido algunas modificaciones en algunos casos, ¿verdad? Lo mismo sucede no solo con el Código Civil, sino que con el Código Penal y otras leyes, ¿verdad? Y buena la pregunta, porque en algunos casos, cuando llegamos al final de la carrera, han llegado estudiantes con códigos derogados, ¿verdad? Inclusive el código completo derogado. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Su pregunta sí es pertinente, pero en este momento la última modificación, ¿qué le voy a mentir? Sí, gracias. Yo entiendo, bueno, al menos yo por lo que me he percatado en ese código, yo creo que es como al que más prioridad le dan en actualizaciones. Bueno, más que todo en modificaciones también en cuanto a sus artículos, ¿verdad? Sí. Sí, yo se lo comentaba porque, bueno, no me está preguntando, pero actualmente estoy, bueno, en
En la municipalidad obviamente se rigen por auxiliaturas y ahora estoy de turno en una auxiliatura y entonces actualmente eso es lo que se está tratando, ¿verdad? Ayer obviamente se acercó una persona en cuanto a los artículos obviamente sobre los callejones, entonces eso me estaba percatando de que eso también entra entre el Código Civil. Así es. Sí, entonces solo esa era mi pregunta, licenciado. Tal vez usted tuviera... Gracias, Jairo. Bueno, Sí, me es muy preguntaba interesante, sí. Ajá. muy interesante, yo muy porque interesante. ajá, Y lo felicito que ya esté trabajando en un puesto en el que ya esté utilizando pues el vocabulario jurídico y toda la regulación jurídica. Porque Y ya en un código, por ejemplo, ya esté aplicando las leyes. Cuando usted llegue a los años superiores, pues sí, lo va a ir manejando mucho mejor. Sí, porque obviamente acá en las aldeas a veces, bueno, ahí sí que con todo respeto, ¿verdad? Por falta de educación también, ¿verdad? La gente aquí a veces se deja guiar más que todo, solo por el conocimiento que lleva, solo por el conocimiento que lleva y no se percata de las leyes que lo pueden respaldar también a uno, ¿verdad? Entonces, prácticamente ayer se hizo uso del Código Civil y más que todo era en cuanto a ese tema del manejo de los callejones, de los caminos también, ¿verdad? Entonces, por eso esa era mi pregunta también. Sí, en las servidumbres. Bien, miren, jóvenes, lo que habla el compañero es muy importante. En el arrendamiento hay muchas personas que yo no sé de dónde han sacado, pero es un conocimiento prácticamente popular que creen que al alquilar un inmueble tienen derecho a estar, si han estado 10 años, a estar un mes por año que han estado alquilando o un mes gratis, ¿verdad? Y eso no existe en el Código Civil. Yo no sé de dónde lo sacaron, tal vez en alguna ley de Tatalapo, saber en dónde. Pero lo que yo estudié nunca nos enseñaron eso o nunca aprendimos, ¿verdad? O nos señalaron alguna ley anterior de que existiera eso, ¿verdad? Pero mucha gente todavía cree eso. En lo que dice el compañero, ¿verdad? El compañero Jairo, ¿verdad? Que hay mucho conocimiento popular, pero que no es cierto. ¿Alguna otra pregunta más en cuanto a los hechos jurídicos, jóvenes? Si no, pasamos a los valores adscritos a la personalidad humana. Bien. Entonces, los valores adscritos a la personalidad humana son libertad, honor, buena fama, ¿verdad? Esos son valores. El honor, la buena fama, la libertad. Y estos valores, como vamos a ver a continuación, los tutela, los ampara, los protege en nuestro ordenamiento jurídico penal. Vamos a leer el artículo 159. Artículo 159 del Código Penal. ¿Verdad? Estas son, jóvenes, cuestiones elementales. Yo quisiera que no entráramos a profundidad solo en el fundamento nada más, en qué es cada delito, porque si nos entramos a discutir, se vuelve una clase de derecho penal. Y esa no es mi intención, ¿verdad? Mi intención es darles algunos lineamientos básicos, ¿verdad? Porque luego aprenden un poco de derecho penal, pero no me aprenden introducción al derecho. No, yo quiero y científicamente lo ideal es que aprendan introducción al derecho, teoría del derecho. Bien, leamos el 159 del Código Penal. Es el delito de calumnia. Es para ilustrar esto, no es para que aprendamos derecho penal. Artículo 159. Calumnia. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. El responsable de calumnia será sancionado. Artículo 159.
de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Ahora Álvaro, porfa. Álvaro. Artículo 159. Calumnia. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. El responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Una última lectura. Artículo 159. Calumnia. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. El responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Bien, que la calumnia pues es una falsa imputación. Imputación es sindicar, es acusar a alguien de un delito o de una situación que él no hizo. A le dice a B que es ladrón y entonces B lo puede sindicar a él de calumnia, lo puede imputar, lo puede acusar, imputarlo, ¿verdad? No, cuidado con la E, imputar de el delito de calumnia. Es una falsa imputación. Vamos a leer el siguiente, la injuria, el 161. Artículo 161. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Otra lectura, por favor. Artículo 161. Injuria. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, crédito o menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Una última lectura, por favor. Artículo 161. Injuria. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Bueno, este es un delito que dice que es una expresión que se ejecuta en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Es decir, que fulano de tal dice que el otro solo tomando vive. Que el otro pues que no trabaja y que solo en la calle vive. Pues que el otro que dice que anda con la mujer de otra persona. Eso es una injuria. Está señalando una cuestión que incurre, que incide en el descrédito, en el menosprecio o en la deshonra de otra persona. Esa es injuria. Ahora leamos, por favor, el siguiente artículo, que es el de difamación. Difamación es el 300... perdón. El 164. 164, sí, gracias, muy amable. Ya me estaba perdiendo. 164, leamos. Artículo 164. Difamación. Hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma o por medio de divulgación que pueda provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. El responsable de difamación se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Otras 2 lecturas, por favor, del 164.
Artículo 164. Hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Al responsable de difamación se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Bien, si se dan cuenta, este es prácticamente el mismo delito de injuria, solo que aquí hay un elemento muy distintivo nada más, lo distingue la divulgación. Ese hecho es un hecho que lo utiliza los medios de comunicación o lo hace masivamente, ¿verdad? Aquí dice que fulano es lo mismo que anda con otra persona, que no trabaja, que es un chismoso, que es un ebrio consuetudinario, pero ya lo hace a través de medios masivos, lo divulga constantemente, no solo lo dice con 2 o 3 personas, lo divulga prácticamente a través de los medios. Entonces aquí hay una difamación. Vean pues cómo un delito por una sola situación puede ser tener un nombre diferente, distinto uno del otro. Lo mismo sucede pues con el robo y el hurto. El robo es prácticamente lo mismo que el hurto, solo que en el robo hay violencia. Es la apropiación de una cosa mueble, ¿verdad? En el hurto sin violencia. En el robo hay violencia, la misma cosa mueble y ajena, pero con violencia. Si ustedes analizan estos 2 artículos en el Código Penal, ese es el elemento distintivo, ¿verdad? Y cada uno tiene su tipificación. Hacer esas comparaciones con cada uno de los supuestos que lo distinguen, eso es tipificar un delito. No van a ver mucho más adelante, ¿verdad? Pero yo, como les vuelvo y les reitero, jóvenes, me gusta que se queden con los elementos básicos, porque yo no les doy clase de derecho penal. Yo solo les doy una pequeña introducción nada más, solo que aprendan lo básico, porque si no yo haría mal, porque los confundo a algunos. Tal vez algunos van a lograr aprender, pero a otros los voy a confundir. Si no entendemos teoría del derecho, mucho menos vamos a entender derecho penal con lo poco que sabemos en este momento. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vimos, ya le estoy tirando unos pequeños indicios del conocimiento del derecho penal. Entonces, que la calumnia, la difamación, la injuria, todos son de la misma especie. Protegen el honor, la dignidad de la persona, tutelan el honor, amparan eso. Entonces esos son valores, ¿verdad? Son valores adscritos a la personalidad humana. Y por eso son ejemplo de ello estos artículos del Código Penal. Si hay preguntas en este momento, termino en la próxima clase con los valores institucionales. Voy a anotar que aquí me quedo. Preguntas, jóvenes, por favor, hasta aquí. Licenciado, buenas noches. Sí. Buenas noches, adelante. ¿Sería difamación cuando una persona dice el hijo que espera tu esposa no es tuyo? Esa es injuria. Es injuria. Es injuria porque está haciendo personal el asunto, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, licenciado. Ahora, si lo anda diciendo por todas las redes sociales o en algún periódico o algo así de publicación masiva, entonces ya es difamación. Ahora, si él directamente le dice sos ladrón o me robaste tal cosa o asesinaste a fulano tal, esa es calumnia. Ah, bueno, gracias, licenciado.
De todos modos, lo voy a volver a explicar en la próxima clase donde termine el tema. Pero si hay alguna pregunta, todavía la puedo responder. Muy bien, Nick. Bueno, entonces les agradezco mucho. Les insisto, yo no voy a hacer ninguna pregunta de derecho penal en el examen, voy a hacer preguntas de teoría del derecho. En todo caso, pues, ¿qué tutela el objeto del derecho? Bienes, hechos jurídicos, valores institucionales, no que la injuria, que es la calumnia o que la difamación, o más adelante que voy a explicar un poco sobre el ultraje a los símbolos patrios, ¿verdad? O la falsedad material, la falsedad ideológica. Los pongo como ejemplos, nada más, y solo para que se ilustren un poco, ¿verdad? Pero hasta ahí nada más. Entonces nos vemos en la próxima clase y les agradezco mucho su atención, muy amables. Buenas noches, Nick.